Buenos días, el día de hoy vamos a explicar la implementación de una compuerta AND utilizando transistores. En este caso utilizamos transistores BJT tipo NPN de la referencia 2N2222. Entonces, ¿en qué consiste una compuerta AND? En la que pues tenemos un LED en el que vamos a mirar la salida. Es este LED que se encuentra acá. Entonces, si el LED enciende, significa que la salida de la compuerta es 1. Si no enciende, significa que la salida de la compuerta es 0. Y una compuerta nos dice que la salida siempre va a ser 0, a no ser de que las dos entradas de la compuerta sean 1. Entonces, primer caso, si tenemos 0, 0, es decir, si las dos entradas se encuentran en 0, entradas bajas, entonces, ¿qué va a pasar? Pues deberíamos esperar que el LED estuviera apagado, ¿sí? La salida estuviera apagada. Salida. ¿Por qué? Porque, a ver, si tenemos la entrada A y la entrada B en 0, significa que no va a haber flujo de corriente en la base. Y por las ecuaciones del transistor BJT, donde las tenemos acá, necesitamos que la corriente del colector, ese es el colector, la base, el emisor, pues sabemos que si no hay corriente en la base no va a haber corriente en el colector. Y como la corriente del emisor pues es la suma de la corriente del colector y la base, pues simplemente no hay flujo de corriente hacia acá. Es como si tuviéramos un circuito abierto básicamente. Entonces pues el LED claramente no va a encender. Eso lo podemos ver acá. La entrada blanca, este cablecito blanco, representa la entrada, cable gris entrada B. Acá los tenemos conectados a tierra. Vemos que está 0, 0. El LED no enciende. Entonces, chequeamos. Siguiente caso, 0, 1. Es decir, tenemos B en 1, A en 0. Entonces, ¿qué pasa en A? Como en A no hay flujo de corriente en la base, pues tampoco hay corriente en el colector y por ende no hay corriente en el emisor. Y pues, por lo tanto, como no hay corriente en el emisor que está directamente conectado al colector del segundo transistor, pues tampoco va a haber corriente. Por lo tanto, también deberíamos esperar un 0, 1. Lo vemos acá. Entonces ponemos B, que es este cablecito gris, lo ponemos en 1. Entonces, lo pasamos acá para 1. Acá quedó conectado. Vemos que el LED no enciende. Entonces podemos chequear nuestro caso. Segundo, conecto esto acá. Listo. Chequeamos. Siguiente. A en 1, B en 0. Entonces, en A, pues podría correr la corriente, ¿cierto? Pero, ¿por qué la entrada es baja? Porque como en B no hay flujo de corriente, es decir, no hay corriente del colector, no puede pasar la corriente de acá. Entonces, tenemos otra vez que la salida es 0. Entonces, veamos acá, ambas están en CAN 0, entonces vamos a pasar a 1. Entonces, conectamos acá 5 voltios. Y listo. Vemos que acá está A en 1 y el LED continúa apagado. Chequeamos este caso. Ahora, 1, 1 encendido, es decir, ambas entradas encendidas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá voltaje, claramente en el colector. Entonces, hay flujo de corriente por la base de este. Hay corriente en el colector de acá, corriente en el emisor. Y pues claramente acá puede seguir fluyendo la corriente hacia el emisor de este, hacia la salida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como B también está encendido, entonces hay flujo de corriente acá, corriente en la base, fluye hacia el emisor y claramente enciende nuestro LED. Entonces, veamos. Acá tenemos A en 1, B en 0, entonces la ponemos en 1. Listo, ahí tenemos nuestras dos entradas en 1. El LED enciende, chequeamos y comprobamos el funcionamiento de nuestra compuerta AND usando transistores BJT tipo NPN de referencia 2N2222.